día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de urgencia económica que cierra la crisis bancaria de 1999, con un tratamiento especial para los deudores no vinculados a los accionistas y administradores de los bancos quebrados, y con la disolución de los fideicomisos que se constituyeron con los bienes de los exbanqueros y de los deudores vinculados. Roberto Parra, presidente de la Asociación de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. A ver, tal como se aprobó el proyecto de ley de urgencia económica para cerrar la crisis bancaria del 99, que es así como se llama esta ley, cumple con las reparaciones estipuladas para los deudores de buena fe por la Defensoría del Pueblo. Bueno, para nuestra agrupación no las cumple porque sentimos de que la ley debió haber sido una ley de corrección de los errores, porque la forma de cobrar era una forma perversa, con tasas de más del 25%, con unas moras, tanto así que cuando se ponen los motivos o cuando se explica, se dice que se van a rebajar 1.500 millones de mora. Ahí nomás está la evidencia de cómo era impagable la deuda. Entonces, era prácticamente el 50% era este interés usurero. 2 veces el capital era el interés, entonces ya era impagable. Cuando nosotros siempre hemos planteado al principio que esto debe ser una reparación, porque el mismo Estado fue el que nos impidió poder pagar a través de las leyes que habían, porque estábamos casi en la misma posición de alguien que había hecho un peculado, alguien que no pagaba impuestos, entonces nos aplicaban la misma norma. O sea, eso servía, digamos, como el Estado se hizo cargo del paquete hace 14 años, eso servía para inflar lo que supuestamente se iba a recuperar en definitiva. Y más se inflaba mientras más intereses de moras le cargaban a ustedes. Exacto. Entonces ahora se dice que en la ley se propone hacer un recálculo desde la operación original, desde la fecha en que fue concedida. Muchas operaciones empezaron en el año 96, 97, antes del cierre bancario. 5% por 18 años es 90%. Hay deudores que pagaron como pudieron. Algunos dejaron de pagar casi a raíz del feriado bancario porque la devaluación fue tan grande, entonces pagaron hasta el año 99 y 2000. Digamos que son 15 años. Es una carga muy fuerte y que eso no repara, eso no es una compensación. Es apenas una corrección de un abuso, y para que sea compensación nosotros proponemos que esa parte... Claro, o sea que ustedes sostienen es que se anula la reparación con el recálculo en base Correcto. Al 5%. Ya, entonces, ¿qué es lo que proponen? Nosotros proponemos que desde el inicio de la operación, desde el año 97 hasta la fecha que salga la ley promulgada, que es en el 2014, no se calcule el 5%. Y desde el 2014 en adelante, que en la ley dan 6 años, nosotros queremos 10 años, pero digamos que sea 6 años, ahí sí está bien porque eso es una nueva operación para todos. También proponemos que por favor el presidente considere los deudores de vivienda. La vivienda no es un bien de producción, es un bien que normalmente en cualquier país se financia a largo plazo y a tasas flexibles. Hay mucha gente que en la vivienda donde vivían, donde no pueden ellos, lo que les quise explicar, la ley lleva casi al deudor a entregar la hipoteca o la prenda. Casi que uno tiene que estar en ese filo. Entonces, pero en vivienda, para una familia devolver la hipoteca de su casa es quedarse sin casa o intentar pagar, pero con un riesgo muy alto de no llegar a pagar nada o devolver en mora o después de unos 3 o 4 meses. En síntesis, ¿qué es lo que ustedes piden en cuanto a intereses y en cuanto a... En síntesis, que la reliquidación sea del 0% o no se aplique 5% desde el inicio hasta el 2014. Desde el 2014 en adelante, el futuro, que ahí se aplique la tasa de interés y que nos den 10 años de plazo porque 6 es insuficiente, con 3 años de gracia. Que los créditos de vivienda tengan un trato diferencial de acuerdo a la capacidad de pago del deudor. Y por último, nosotros propusimos desde el principio una condonación para los enfermos terminales, no importa la edad, porque en este transcurso yo he visto ya 3 deudores fallecer que son menores de 60 años por enfermedades terminales y deudores de más de 70 años. Yo creo que los últimos años de la vida de un ciudadano debemos permitirle que no viven en angustia. Son esas cosas básicas que queremos y que se incluyen en la ley y que le pedimos al señor presidente que las atienda, y si quiere él que vayamos podemos conversar para encontrar una fórmula de poder ayudar a estos deudores.
Entonces ustedes le piden al presidente que en el proyecto de ley haya una objeción modificatoria donde se consideren lo que ustedes han planteado, que no es algo nuevo, o sea, esto lo vienen planteando desde que se presentó el proyecto. Desde el principio lo planteamos. Algo que no planteamos, pero lo han hecho, es que nosotros nunca diferenciamos deudores grandes o pequeños, porque partimos del concepto de que el pequeño, si no es buen pagador, no va a pagar así sea pequeño, así como el grande, si quiere pagar, no importa que sea grande, lo va a hacer. Pero hay no quiero usar la palabra discriminación, pero hay una diferenciación entre montos. Yo creo que también debería considerarse como era el proyecto original del presidente. Pienso que ahora ellos lo han cementado probablemente porque quieren cobrar más del gran deudor, porque hay una condición especial de que pague el 35% mínimo para poder acceder al beneficio. O sea que la Asamblea modificó el proyecto original del presidente. ¿Y en qué sentido lo modificó? En el proyecto original todos los deudores tenían las mismas condiciones. En el proyecto nuevo hay un segmento de hasta $100.000 que se acoge automáticamente al beneficio. Y hasta 2 millones, entre 100.000 y 2 millones, si no ha pagado, tiene que pagar el 10%. Si no ha pagado nunca, y si pagó, se acoge automáticamente el beneficio. Y el de 2 millones en adelante, por lo menos tiene que haber pagado el 50% del capital o de la deuda para poder acogerse al beneficio, o si no, pagar el 35%. Bueno, pero haber pagado el 50% del capital, según los antecedentes que usted cuenta, casi que es haber pagado la deuda. O sea, porque si se le recalculó de esa forma, y si los intereses de mora, como usted ha señalado y lo reconoce el propio proyecto, eran tan altos, entonces, ¿cuál es la reparación? Y además yo creo que siempre hablamos nosotros de los conceptos y más que los montos. Ahora, si ya está hecho así, si ya lo quieren cementar, los de $100.000, que son los más débiles y probablemente sean los más numerosos, probablemente sean más de 1.000 deudores, se les ponga 0%, aunque nuestra propuesta siempre fue 0% desde el inicio hasta el 2014, sin recálculo, y desde adelante pues que apliquen el recálculo, que eso es razonable porque es una nueva posibilidad de crédito, con gracia porque no inmediatamente ni el mes que viene ya vamos a poder pagar. Entre los fideicomisos que se disuelven, ¿también existen bienes de los deudores de buena fe? Hay fideicomisos donde el deudor era deudor del fideicomiso, que a su vez ese fideicomiso era deudor del banco. En esos activos del fideicomiso estaba cartera de los deudores. En la ley sí se contempla disolver el fideicomiso y pasar esa cartera al Banco Central. Yo quería señalar una cosa, es que los deudores a través de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha, hemos a la vez creado un beneficio. Primero para el Estado, porque recupera 20.000 bienes. Para los acreedores, que son como 40.000, que van a cobrar en efectivo $75.000 mínimo. Y para los jubilados de la banca cerrada, también hemos tenido un efecto. Es decir, yo creo que lejos de ser un problema, ya desde ahorita ya hemos sido una solución. Si ya hemos sido una solución y hemos aportado a esta solución, por lo menos deberíamos tener la compensación de no nos hagan ese recálculo que nos pone en una situación tremendamente difícil para poder pagar, especialmente los deudores de vivienda, que son los más afectados. Resulta que el proyecto se presenta siempre como los deudores de buena fe, pero realmente es el cierre de todo el problema. Entonces, por eso es que ustedes exigen ese trato especial, que no solo es porque ustedes lo piden, sino porque la Defensoría del Pueblo estableció que había violación a los derechos humanos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia real que existe entre los deudores de buena fe no vinculados y los deudores vinculados? O sea, realmente, ¿cuál es el recargo que tienen los unos y cuál es el que tienen los otros? El término vinculados y no vinculados es el término que se acostumbra a decir en las autoridades lo usan. Nosotros usamos buena fe porque el de buena fe, cuando recibió el crédito, fue filtrado, fue calificado. Segundo característica, nosotros hemos pagado hasta donde podíamos, hasta el año 2004, 2005. Tercero, todas las deudas de los deudores de buena fe tienen garantías reales, tangibles. Y cuarto, tenemos disposición para pagar. El de mala fe o el no vinculado, primero, no fue calificado. A veces hay unos deudores que son personajes desconocidos. Segundo, no ha pagado. Tercero, a veces tiene prendas de dudosa valoración. Y por último, no está dispuesto a pagar. Entonces, esas dos características son totalmente opuestas. Entonces, por eso es que... Pero el proyecto de ley, ¿qué diferencia establece? El proyecto de ley enfatiza más la solución de los deudores de buena fe. Pero el problema es que nos están cobrando lo que, por otro lado, ya hemos pagado con la falta de trabajo, con el lucro cesante, con los negocios cerrados. O sea, hemos tenido un perjuicio y que creo que es justo, no es que estamos pidiendo algo injusto para nosotros, que no se nos recargue encima de que ya hemos
padecer, y además es el Estado en que en cierta manera también ya no eran los bancos cerrados. No, pues era el Estado el que nos condicionó. Todos los gobiernos que ha habido desde el año 2006 han hecho cargo, o sea, Mauad, Noboa, Gutiérrez, en los diferentes Palacio y Correa. Entonces, y nuestra deuda nunca fue originalmente con el Estado, fue con la banca privada. Entonces nos cambió las condiciones, nos cambió el país. Nosotros no quebramos, nos quebraron en causas originadas por causas que no estaban en nuestras manos. Entonces no somos culpables, no nos sentimos culpables de lo que ha pasado. Por eso nos pusimos de buena fe para diferenciarnos, porque hay otros que son los verdaderos culpables, que la ley establece una forma de cobrarles, pero que en el caso nuestro creemos que nosotros no debería, encima de eso, hacernos más cargos. Bueno, hay que esperar ahora la decisión del presidente de la Señor presidente, escúchenos. Roberto Parra, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi.